Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luisa María Alcalde, Luis de la Calle y Sabino Bastidas vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del pleito de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios? Luego con Marco Robles, Guido Lara y Benjamín Salmón vamos a hablar sobre un interesante estudio publicado por la revista Nexos titulado El Mexicano Hoy, igual de liberal pero más salvaje. Finalmente con Chucho Ramírez, el entrenador que hizo a México campeón del mundo, vamos a platicar sobre su película Campeones. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, buenas noches y desde luego comenzar felicitando a todas las madres que nos están viendo, parte de nuestra audiencia. Muchas felicidades hoy en su día. De verdad que estamos muy orgullosas de todas nuestras mamás y qué bueno que vean la hora de opinar. Y hoy terminamos el debate de nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué decir del pleito entre Andrés Manuel López Obrador contra los empresarios? Para discutir este tema está con nosotros Luisa María Alcalde, que ya se empezó a poner nerviosa de la campaña de López Obrador. Un beso a las mamás, muy bien. Sí, ¿verdad? Sí, a la tuya, claro, a doña Berta. A doña Berta mía. Luján, muchas felicidades. Sabino Bastidas. ¿Qué tal? Muy buenas también noches, un placer. felicidades a todas las madres relacionadas contigo. Tu esposa, sí, ¿no? Claro, Así es. Y Luis, pues tú también tú. Luis, encantado, buenas noches, felicidades a todo el mundo. Así es. Luis, comencemos contigo. ¿Hay pleito? ¿No hay pleito? ¿De qué tamaño es el pleito? Ha habido una confrontación, ¿no? Sí. Por lo menos lingüística, que no es positiva. Sí. Y yo creo que no es positiva ni para el sector privado ni para Andrés Manuel López Obrador. Hay gente que piensa que es electoralmente eficaz para él. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque en esta etapa de la elección lo importante son los indecisos y no la base. Sí. O sea, yo creo que él ya tiene muy consolidada su base, que a lo mejor aplaude que se enfrente al sector privado y a la mafia del poder, pero los indecisos o los votantes que están con él pero que no son sólidos, a lo mejor dicen, oye, a lo mejor aquí hay algo que debemos considerar. Y desde el punto de vista del sector privado, pues en el fondo confrontarse, meterse demasiado en la campaña política, pues no es en el fondo una buena idea. ¿No? ¿Tú no crees que...? Bueno, tienen derecho a hacerlo, yo creo. Desde luego, eso, sí. Pero yo creo que ellos... Pero tienen que medir el agua a los camotes, ellos tienen que, creo que el sector privado organizado debe defender los principios fundamentales de una economía moderna, del respeto al derecho de propiedad, de una economía abierta, de competencia y una economía estable. Y ahí dejarlo y empujar esas ideas con mucho ahínco y con mucho fortaleza, por supuesto, ¿no? Ahora, yo creo que pero si hay un candidato que ven que amenaza esos principios, ¿qué deben de hacer? Deben de decirlo, pues plenamente. Aunque a lo mejor el INE o el TRIFE les echen para atrás sus anuncios, deben decirlo, porque esa es la posición que está prohibido. ¿Qué es lo que hicieron en 2006? Claro, que eso es lo que ellos deben hacer. Con respecto a cualquier candidato que se pronuncie en ese sentido, de cualquier forma, ¿no? En México hay una confusión muy importante sobre si los gobiernos deben ser proempresariales o no. Desde mi punto de vista, el gobierno no debe ser proempresarial, sino debe ser promercado, que es muy distinto. Pro competencia y no representantes de privilegios que muchas veces los empresarios logran tener. Qué buen punto. Ahí está la clave. En todo tipo de gobiernos. Qué buen punto es, Y exactamente. muchas veces en gobiernos de izquierda, que son los que tienden muchas veces a favorecerlos, a proteger ciertos sectores en favor de otros. Fíjate, va a estar de acuerdo contigo, No, Luisa pues María. sí, claro que sí. Bueno, en lo único que no estoy de acuerdo es lo del enfrentamiento. Yo creo que para nada no hay un pleito ahí. Al contrario, Andrés Manuel ha tenido muy buena relación con el sector empresarial y eso se ve desde luego en el ejercicio de su gobierno. Cuando fue jefe de gobierno, nosotros sabemos que es cuando hubo mayor inversión privada. Hizo una mancuerna muy buena de inversión pública y privada para detonar el desarrollo en la Ciudad de México. Los empresarios están muy contentos porque pues había certeza jurídica, no se les pedían moches. Y también otro ejemplo muy claro es todas las reuniones que
que ha venido teniendo alrededor del país. En todos los estados, múltiples reuniones con empresarios muy exitosas, grandes, medianos, pequeños. Yo creo que lo que está de fondo es el tema de los privilegios, es decir, es un planteamiento de decir, necesitamos para los empresarios piso parejo. Y claro que hay algunos empresarios que quieren seguir protegiendo privilegios que han mantenido durante muchos años con las esferas del poder. Claro que a donde tú vayas, cualquier estado, los empresarios lo que te dicen es, no podemos competir. No podemos competir con estas empresas que han venido estando enchufadas durante años. Necesitamos competencia, necesitamos que se nos tome en cuenta a todas las empresas. Y ese es el planteamiento de fondo de Andrés Manuel López Obrador. Empezar a pensar en todos, justamente porque lo que no podemos tener es grupos de privilegiados, sino detonar el desarrollo. Y eso el Estado lo puede hacer muy bien, sobre todo porque aparte, pues, grandes contratos dependen del gobierno. Entonces, ese es el planteamiento de fondo, y yo creo que justamente por eso hay tan, digamos, buena actitud de la gran mayoría de empresarios, porque lo que quieren es competencia, lo que quieren es participar ellos también. Sabino. Yo tengo la impresión de que estamos viviendo un cambio muy importante en la posibilidad de que la izquierda pueda acceder a revisar el modelo económico. Llevamos con el mismo modelo económico desde 1982 para acá. Correcto. De 82 para acá hemos tenido gobiernos del PRI o del PAN, pero con el mismo modelo económico. No es extraño que un secretario de Hacienda hoy sea candidato a la presidencia de la República por el PRI y que haya sido un cómodo secretario de Hacienda tanto en un gobierno del PAN como en un gobierno del PRI. En este momento nos enfrentamos a la posibilidad de una alternancia de izquierda, experiencia que México no ha tenido. Las democracias en el mundo se han consolidado con alternancias de izquierda en muchas ocasiones. El PSOE en España, la izquierda en Chile, la experiencia de izquierda democrática que llega al poder es sana para las democracias. Y una de las misiones normales y que tenemos que normalizar es que la izquierda al momento de llegar haga correcciones al modelo. Es normal, y en todas las democracias del mundo alguien que llega puede hacerle correcciones al modelo. Pero aquí lo que promete López Obrador es un cambio de modelo, Sabino, no correcciones al modelo. Ese es el gran tema, yo creo. Es un tema de correcciones al modelo. Bueno, pero yo te puedo decir, no, es un tema de cambio de modelo. Nadie puede tirar a la basura una economía. Nadie en su sano juicio puede tirar a la basura una economía. A ver, no quiero traer el caso de Venezuela a la mesa, pero inevitablemente... Porque, bueno, no, es que ahí sí tiraron. Hoy salió la noticia 500,000% de inflación tiraron a la basura la economía. Entre Venezuela y París, pues hay muchos matices. Por eso. Pero sí pueden tirar a la basura. Pero nosotros tenemos también que normalizar la posibilidad de que la izquierda gobierne, que cuando llegue haga políticas que a los muy liberales o neoliberales no les guste, pero también hay que hacernos preguntas. ¿Qué tanto en 38 años de modelo económico no le hicimos las correcciones de manera voluntaria al modelo? Hicimos lo correcto en materia de competencia, abrimos lo suficiente, tenemos las suficientes políticas de protección al consumidor. Yo te contesto, no hasta este sexenio. Bueno, yo creo que no le hicimos las suficientes correcciones. Y yo creo que del lado de este modelo económico, que tiene muchas virtudes y que qué bueno que avanzó este país en ello, también hay del otro lado un pasivo muy grande en términos de lo social, en términos de desigualdad social, en términos de inequidad, en términos de concentración del ingreso. Entonces, es sano ese péndulo entre visiones de izquierda y de derecha, por más que digan que el mundo ya las desapareció, no ha desaparecido, porque sí hay un énfasis en políticas liberales y un énfasis en políticas de igualdad o de justicia. Y el péndulo ayuda a equilibrar. Si podemos tener un buen gobierno de izquierda democrática que ponga énfasis en lo social y haga correctores en muchos de estos temas, estamos bien. Hemos creado un capitalismo y muchos empresarios, pero también hemos creado camadas de empresarios a la sombra del poder. Y aquí, a ver, acá lo discutimos en esta mesa, ustedes todavía no estaban, pero con Luis, el tema de cómo se abrió la economía en el sector externo, pero la economía interna quedó atrapada en una serie de monopolios y oligopolios. Urge también revisión. Y el voto de castigo a un modelo económico también es un acicate para que cuando regresen los partidarios
adversarios a ultranza del modelo regresen con los matices necesarios. Dios mío. Es que sí hay un tema, tema de dogmatismo. Y creo que eso está en el fondo de la discusión de los empresarios. Porque pareciera, les hemos creado, o se ha creado, esta sensación de que la llegada de la izquierda al poder es el fin de los tiempos democráticos. Yo lo que quiero plantear simplemente en la mesa es que lo razonable en una democracia es que la izquierda pueda acceder al poder y eso no significa un peligro para la sociedad. Ok, a ver, Luis. Bueno, yo creo que hay que hacerse la pregunta si Andrés Manuel es de izquierda. Bueno, a ver, es la izquierda que tenemos, la derecha que tenemos. Es una pregunta válida porque sin duda, tenemos hoy en día en la campaña Andrés Manuel López Obrador una especie de combinación entre Le Pen y Mélenchon. Claro, tienes a Manuel. En el mundo pero explica quiénes son Le Pen y Mélenchon, porque Mélenchon es un populista en Francia y Le Pen es una súper izquierda, casi comunista. Y Le Pen de extrema derecha. Sí. Una campaña en la que tienes a Manuel Espino. Lo mismo podría decir casi de todos. Pero estamos hablando ahorita de si es de izquierda. Sí. ¿No? Yo creo que hay preguntas importantes sobre si realmente es de izquierda. ¿Y qué piensa la gente de izquierda que Manuel Espino sea una persona importante en la campaña de Andrés Manuel López Obrador? Creo que es un debate importante. Está Poncho Romo, que se presume que va a ser especie de jefe de gabinete. Sí. Que ninguna característica puede considerarse como una persona de izquierda. Y en fin, hay una lista. Encuentro Social. Está Encuentro Social. Partido más de derecha que hay en México. Que el partido más de derecha que es parte de la coalición. Sí. Entonces hay esa pregunta. La otra cosa creo que es interesante es que en el fondo lo que importa más es el consumidor. Sin duda. Sí. Y cuando tú escuchas el discurso de Andrés Manuel López Obrador en materia de comercio exterior, por ejemplo, yo voy a promover la autosuficiencia alimentaria. U otras. Solamente vamos a consumir lo que vamos a producir. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a quitar opciones al consumidor. Entonces, pues sí, en el fondo sí. Eso es lo que en el fondo quiere decir, ¿no? Sí. Te voy a dar otro ejemplo. Va ahora a concesionar el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, que un candidato de izquierda promueva que el aeropuerto de la Ciudad de México, al que se oponía hace unos días, se privatice y le dé al sector privado, no sabemos cómo ni a quién, el aeropuerto. Y las ganancias de eso. Porque es un buen negocio el aeropuerto. El aeropuerto se paga solo. Sí, y da rendimientos. Hombre, si tienes ahí una especie de monopolio natural. Sí, hombre. Entonces, es muy extraño que un candidato de izquierda promueva eso, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego una cosa adicional. En México, durante muchos años tuvimos un lastre al crecimiento económico que es la falta de tener un mercado competido de energía. Y el principal opositor a los cambios en energía en México en los últimos 30 años ha sido Andrés Manuel López Obrador. Así, él cuando se presentaron las reformas al sector energético en tiempo de Felipe Calderón, se opuso rotundamente. Sí, se movilizó. Movilizó a las Adelitas. Sí. Cuando se reformó en esta ocasión se volvió a oponer constantemente y lo ha dicho varias veces en la campaña que él va a revertir las reformas estructurales en materia de energía. Entonces, ¿queremos un mercado de energía donde haya competencia o queremos el monopolio de Pemex, que tanto daño le ha hecho al país y que tanto daño le ha hecho a la falta de crecimiento de Tabasco? Tabasco en los últimos 4 años ha crecido menos 3%, con el precio del petróleo alto por la ineficiencia de Pemex, a la que Andrés Manuel quiere meterle más dinero. A ver, supongo que tienen mucho que decir. ¿Es de izquierda López Obrador? Más allá de las etiquetas que quieran o no ponerles, yo creo que lo más interesante es el proyecto de desarrollo que está planteando. Pero te puedo hacer una pregunta así de las directas de... ¿Qué sientes tú, Luisa María? Que tú sí eres una militante de izquierda. Yo creo que tú vienes de una familia de izquierda, te consideras de izquierda. Claro, yo creo que sí. ¿Qué sientes estar de socio con Manuel Espino? No, pero a ver, Leo, ese no es el asunto. Para mí lo importante es el proyecto de nación. O sea, eso es el fondo del asunto. No importa que esté Espino ahí. No, a mí no me importa. A mí lo que me importa es transformar este país. No te veo sentada junto a Espino en una reunión del proyecto.
Leo, escúchame, o sea, el punto central es el proyecto de país. Yo creo que hemos vivido durante más de 30 años un modelo económico que nos ha llevado a los niveles de pobreza, de desigualdad, de violencia que sufrimos hoy en día. Es decir, seguir por ese mismo camino va a continuar. Pero es un proyecto de izquierda, como lo pone muy bien en la mesa, creo, Luis de la Calle, lo cual suscribo, yo todo lo que dijiste lo suscribo al 100%. Déjame decirte por qué considero que es un modelo mucho más social. Es decir, entendiendo que estamos en un mundo global, lo que se está planteando es que el gobierno puede ser detonador de desarrollo, un motor de desarrollo. Es decir, que el gobierno puede apoyar, por ejemplo, a la micro, pequeña y mediana empresa, pymes, que hoy generan la gran mayoría de los empleos y que se les ha cerrado las puertas de todo. Es un drama en este país que del 100% de las empresas de las que tratan de abrir una empresa, solo el 25% subsiste. El 75% tiene que cerrar porque se enfrenta al pago de nóminas, de responsabilidades, no puede crecer, no puede desarrollarse. Entonces, ese modelo no nos conviene a nadie. Necesitamos diversificar, necesitamos más competencia, más mercado, fortalecer el mercado interno, no tienen quien les compre. Entonces, sí creo que el gobierno puede ser detonador de desarrollo en zonas que se han quedado rezagadas y apoyar a esas empresas justamente para que puedan levantar ese límite de dificultad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Es uno muy distinto. No seguir apoyando al mismo sector privilegiado, sino diversificar, democratizar el capital. Y me parece que ese es un planteamiento totalmente serio que está sobre la mesa y que la enorme mayoría apoya, y lo apoyan sobre todo los empresarios. Sobre todo la mayoría de empresarios dice, sí, lo que queremos es superar esta línea que nos está frenando y que no podemos ¿No serán superar. Empresarios que quieren subsidio del Estado? Que también existen, no, y son muchos. Pero es un impulso. Fíjate, el tema del campo es clave, o sea, que lo tratan aquí. Bueno, es que el campo se abandonó. No, el campo está más exitoso que nunca. Es que hablamos... No, a ver, pero es que... El campo no, o sea... La gente del campo... Hay un campo rezagado en México, sin lugar a dudas, no lo voy a negar y que quede claro. Pero hay otro campo exitosísimo. Leo, la gran... No, fíjate que no. Los campesinos han tenido que buscarse la vida del otro lado de la frontera. Y ese es un drama porque en este país no se les ha permitido desarrollarse. A ver, venga. Yo estoy de acuerdo. México camina en dos velocidades. Sí hay un México muy exitoso. Correcto. Y hay un México muy rezagado. Si yo me pongo a ver el México emprendedor, exitoso, de las grandes empresas, de las transnacionales. En la parte agropecuaria impresionante. Las historias de éxito con las que convivimos en muchas empresas, con lo que vemos a muchos actores, vemos un México maravilloso. Sí. Cuando te abstraes de ese México y te asomas al México de la violencia, de la delincuencia, de la marginación, de los salarios bajos, ese también es nuestro México. Sí. Entonces, se pueden escribir muy bien las dos narrativas. Yo en este momento te puedo escribir esa narrativa. Es escribir las dos narrativas, Sabino. A eso voy. No es decir, el campo ha sido abandonado. Yo lo estoy poniendo. No. A ver, yo lo estoy poniendo. Sí. Aquí tenemos estas dos narrativas de México. Sí, señor. Lo que pasa es que la narrativa negativa, este atraso social, esta parte de inequidad, revisaba yo los Ginis, por ejemplo, los estados de Gini más desigual del país, estados tan pujantes como Nuevo León y Guanajuato, beneficiarios del Tratado de Libre Comercio, que han abatido índices de pobreza sin duda, son los estados más desiguales del país. Este país ha generado una desigualdad sobresaliente en el escenario internacional. Entonces, la promesa de este México desarrollado era: no se preocupen, es cuestión de tiempo. La derrama económica nos va a beneficiar a todos. Trickle down economics. Y yo creo que no nos generó en la brevedad que se requería, con la celeridad que se necesitaba. Entonces, no es un dilema ya en el mundo ni en México. Más Estado o más mercado, el Estado o el mercado. Es muy claro que tenemos que jugar con las dos variables y que durante mucho tiempo le hemos apostado mucho al mercado, y que hay beneficiarios de este México que es chiquito en términos poblacionales, que es muy grande en términos económicos, pero que no logró atraer
jalar a este México atrasado. Y este México atrasado creció tanto demográficamente que hoy tiene condiciones de triunfo electoral. Y le está diciendo, a ver, tu modelo económico es muy exitoso, muy padre, pero no me tocó. Quiero que se corrija el modelo. Y yo creo que tenemos que saber leer de manera inteligente el llamado de atención. Si todo lo hubiéramos hecho bien, y si tuviéramos a este México atrasado, a niveles de desarrollo, como lo plantearon ya somos un país de clase media, pues sí hay un México de clase media que está avanzando. Lo escribieron muy bien Luis. Lo escribió Luis de la Calle y Luis Rubio. Sí, exacto. Sí, nada más que ese México no logró tener los niveles de clase media y allá abajo quedó un México muy rezagado. Y ahora, agravado por el tema de la indignación por la corrupción que benefició y sigue beneficiando de manera indebida esos privilegios con los que nadie estamos de acuerdo, y la violencia que nos ofendió y nos llevó a niveles de resistencia. Entonces, mi argumento es que no podemos olvidarnos, pensando que esto es exitoso, del fracaso que representa esto que es alarmante y preocupante. Luis. De acuerdo, pero yo creo que como debe interpretarse lo que ha sucedido en México es el crecimiento es posible. Sin duda. Ah, no, claro. Bueno, pero entonces no se trata de cambiar el modelo. O sea, lo que los mexicanos queremos es que se cambie el modelo político y que los políticos dejen ver. Política, no, espérame. política, a ver, le toca a Luis. Le toca a Luis. Son ambos. Van juntos. Queremos que los políticos dejen de ver a la participación en el ámbito público como un negocio. Ese es el principal reclamo de los mexicanos, con justa razón. Y del otro lado, empresarios que también ganan con esos arreglos. Claro, por eso lo que requiere es una política económica que favorezca al mercado y no a los empresarios, ¿no? A los empresarios no les gusta cuando llega un secretario de Economía a favor de la competencia. Ellos preferirían un secretario que puedan convencer de incrementar los aranceles para que no entre el acero. Eso estoy de acuerdo. Por 6 meses y luego, digamos, 3 años siguen ahí. Los productores de zapatos, lo que han hecho en México, o sea, se han presionado y le han puesto arancel. Pero creo que en México cometeríamos un gravísimo error de no aprovechar las lecciones de donde sí ha habido crecimiento y ver cómo hacemos que haya crecimiento también en el resto del país donde no lo ha habido. Exacto. Entonces, no se trata de que a Querétaro le vaya mal. Nadie quiere que a Querétaro le vaya mal. Pero queremos que en Querétaro a los desiguales les vaya bien. A todos. A ver, pero queremos en Querétaro, que es una realidad muy exitosa de México, el índice Gini, igual que en Guanajuato, igual que en Nuevo León, se ha disparado y tenemos un grupo de desiguales. En Nuevo León ¿qué hacemos? Se ha erradicado ¿qué hacemos con los pobres? La pobreza extrema. ¿Qué hacemos con los pobres? Completamente. Hay 4 cosas que hay que hacer para que puedas tú tener crecimiento en los estados donde ha habido menos crecimiento en los últimos años. La primera, necesitas conectividad. Si no están conectados con el resto de México, con el resto del mundo, no hay forma de salir. Oye, allí la famosa carretera que va de Oaxaca a la costa. ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos sexenios? ¿No? Lleva a decir sexenios y no la acaban de construir. Sí, ¿pero por qué no la acaban de construir? Impresionante. Porque hay negocio y extorsión de grupos cercanos a Morena que se oponen a que se termine la carretera. Es cierto. Y a lo mejor lo que vas a tener, paradójicamente, es que si tenemos un presidente de Morena, la carretera 2 se va a construir. Porque se van a llegar a un acuerdo. Por eso las alternancias son buenas. Siempre por delante la calumnia y la mentira. No, es calumnia. No es calumnia, eso es cierto. Bueno, lo que sí es a ver, deja que termine. Que termine, vas tú y un último tú, porque déjenme decir que es un privilegio estar en este debate, pero ya me están diciendo en el Chicharito que nos tenemos que ir. Así que termina rápido y damos. Segundo, gas. Sin gas natural, que Pemex no hizo durante 80 años en todo el oeste y el sur del país. Tercero, necesitas un sistema educativo que funcione. Y eso implica apoyar la reforma educativa para empezar. La que no tenemos todavía. Bueno, la que hay una oposición muy importante de un candidato a la presidencia de la República. Y en cuarto lugar, necesitas Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no vas a tener en Chiapas ni en Oaxaca el crecimiento. Y déjate aspirar a mejorar el Suscribo, pero requiere mucho más que eso. Eso pareciera que... ya terminó Luis.
Luisa María, rápido, y tú, rápido. Pero bueno, a mí me parece bastante interesante lo que se está planteando aquí, porque en buena medida es el planteamiento que ha venido haciendo Andrés Manuel y ha venido haciendo Morena. Aprovecho para decir que se lanzó un documento bien interesante que se llama PGenomics, donde se plantea pues cuál es la política económica y de desarrollo para para los emprendedores, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, y creo que va quedando más claro. Creo que el punto es ese, que el gobierno puede ser un motor de desarrollo y que la mejora de empleos y de salarios nos conviene a todos, a los que trabajamos, a los empresarios, y que justamente el planteamiento de Andrés Manuel es ese, es no estar pensando en que solo vamos a privilegiar a un grupo selecto que le ha ido muy bien, qué bueno, queremos que le siga yendo muy bien porque generan empleos, pero no podemos desatender a los otros. Andrés Manuel está haciendo un planteamiento que me parece totalmente de fondo de separar el poder político del poder económico, y creo que eso es clave. Es decir, el gobierno tiene que gobernar para todas y para todos, no puede gobernar solamente para unos cuantos, y eso es clave, no solo en cuestiones de los contratos. Es una barbaridad, y estuvo aquí en el programa INCO, ¿te acuerdas que decían que 7 de cada 10 contratos del gobierno son adjudicaciones directas? Y son las de este gobierno. Son las camadas, y además son las camadas de empresarios nuevos de cada sexenio. Exacto, siempre hay unos empresarios privilegiados y no se atiende la innovación, la capacitación, la eficacia. Entonces, ¿qué está diciendo Andrés Manuel? Sí, compitamos, pero con las empresas que inviertan, que capaciten, que innoven, y entonces todos vamos generando mejores condiciones de salario y de empleo, porque no hay que recordar que el punto clave es que para salir de la desigualdad y de la pobreza necesitamos mejores empleos. Yo simplemente creo que la confrontación entre empresarios y eventual candidato o posible presidente de México no es sana para nadie. Yo creo que no todos los empresarios son iguales. Yo creo que ahí sí hay clases sociales, hay grandes empresarios mexicanos muy honestos. Creo que algunos de manera innecesaria se están enganchando en un pleito que no deben de tener. Creo que debemos normalizar y empezar a racionalizar la posibilidad de que otra forma de pensar también llegue. Hablamos de las intolerancias desde la izquierda, pero no revisamos las intolerancias desde la derecha. Y creo que parte del ejercicio democrático de estas mesas es normalizarlo. Claro. Creo que la confrontación no ayuda. Creo que el diálogo sano entre las opciones políticas ayudará. Y creo que además para los empresarios puede ser muy sano, para los buenos empresarios, no los de los contratos, no los de los privilegios. Para los buenos empresarios, esta puede ser una buena oportunidad también como igualador. No podemos ver en una democracia inteligente a un candidato como una amenaza al orden público, porque entonces flaco favor nos hacemos en términos institucionales. Bueno, como les digo, yo con ustedes me podría seguir hasta la medianoche platicando y debatiendo. Es un honor. Sí, así es. Lástima, Margarito, que no se puede, pero es un privilegio, de verdad. Gracias, Luis. Gracias, Sabino. Gracias, José María. Gracias, Luis. Hacemos una pausa. Regresamos con Marco Robles y Guido Lara para hablar sobre un interesante estudio publicado por la revista Nexos denominado El México de hoy, igual de liberal pero más salvaje. Está un poco relacionado con esto, ¿eh? Regresamos en un momento más.